Bueno, las altas temperaturas definitivamente no dan tregua este verano, tanto así que incluso las consultas por golpes de calor han aumentado en el último tiempo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué hacer ante un golpe de calor? Queremos conversar sobre este tema con el doctor Luis Herrada, jefe de urgencias de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Hola Agustina, muy buenos días. A ver, doctor, las temperaturas, tuvimos un fin de semana agradable, pero van a mantenerse sobre los 30 grados ya en lo que va en lo último de este verano. Pero los golpes de calor están siendo uno de los problemas importantes de la ciudadanía. Para entender qué es un golpe de calor y también cuáles son los síntomas para estar atentos. El golpe de calor o shock de calor es el grado extremo de la enfermedad. Es cuando son enfermedades por calor, donde las cosas más simples o más leves son las más habituales, ¿no es cierto? Que a las personas se le hinchen un poco las extremidades, el enrojecimiento de la piel, el dolor de cabeza, que son cosas bastante más frecuentes, hasta el espectro final, que es el golpe de calor, que finalmente es un fenómeno neurológico que parte como una convulsión cuando el cuerpo no es capaz de equilibrar las temperaturas, es decir, el sistema de enfriamiento corporal que tenemos falla y esto está directamente relacionado con exposiciones a temperaturas muy altas. Pero también ahí es importante, Agustina, decir que si bien existe un importante aumento en las consultas relacionadas a cosas directamente derivadas por calor, también hay cosas que son un poco indirectas, que tienen relación con la descompensación de otras enfermedades secundarias al calor. Por ejemplo, los pacientes crónicos con algunas insuficiencias cardíacas, por ejemplo, podrían descompensarse secundario a la exposición, no en un momento particular de su día a gran cantidad de sol o a gran cantidad de temperatura, sino que en el fondo, en la medida que tenemos muchas horas del día con temperaturas sobre 30 grados, cosa que antes no sucedía, hace 10 años esto no pasaba, eso genera que algunos adultos mayores o enfermos crónicos puedan descompensarse y acudir a los servicios de emergencia por otros motivos. Por eso es importante la prevención, finalmente, porque el golpe de calor que genera este shock de calor asociado a muerte inmediata, en el caso de los pacientes que fallecen, es como la punta del iceberg, es la última parte de la enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, es importante entender que cuando hay temperaturas sobre 30 grados durante muchas horas del día, son los adultos mayores y los niños más pequeños los que podrían sufrir, y no directamente o necesariamente un golpe de calor, sino que descompensaciones de otras enfermedades. Doctor, y en el caso de que yo esté al lado de una persona que esté sufriendo un golpe de calor, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer en ese caso? Ahí en general lo que vamos a ver, Agustina, es una persona que estando en la vía pública, a plena luz del sol, digamos, a exposición directa, hace un compromiso de conciencia, que puede partir como una convulsión. Ya ahí lo razonable inmediatamente es llamar al servicio de ambulancia más cercano para pedir ayuda. Cuando uno ve, digamos, un compromiso de conciencia en vía pública, es decir, una persona que definitivamente se desploma frente a nosotros, pueden haber distintas situaciones detrás de eso. Por lo tanto, lo más importante inicialmente es llamar al servicio de emergencia, ambulancia local, en el caso de la región metropolitana de Chile completo, el 131, y si tienen algún seguro particular, también puede llamar a la ambulancia de su clínica, pero eso es lo más importante. Y luego, evaluar al paciente. Si el paciente está respondiendo, es decir, si usted le habla, le pregunta su nombre, dice su nombre y está respirando con normalidad, retirarlo inmediatamente del calor y esperar que llegue el servicio de ambulancia a ese lugar. Ahora, si el paciente efectivamente no respira con normalidad y no responde, por ejemplo, no responde su nombre, es decir, está en paro cardiorrespiratorio, lo que hay que hacer es comenzar con compresiones torácicas, es decir, empezar a hacer reanimación cardiopulmonar. Y ahí también es importante que mucha gente se asusta bastante con estas situaciones, lo cual es normal, y para eso las centrales telefónicas, cuando uno llama, acompañan este proceso. O sea, ahí lo más importante frente a un compromiso de conciencia en la vía pública, sea de cualquier origen, digamos, es llamar al número de ambulancia, y si están entrenados, que es lo ideal, en hacer reanimación cardiopulmonar básica, comenzar a aplicar, ¿no es cierto?, compresiones torácicas como primera prioridad.
Ya, y sumado a eso, doctor, por ejemplo, si está consciente, poder darle una botella de agua o en el caso de que esté inconsciente, sumado además, ponerle pañitos con fríos, congelados, con agua en la cabeza, ¿podría ayudar también o es mejor no tocarlo, Claro. no hacerle nada? Lo importante ahí es retirarlo de la fuente de calor directa, es decir, ponerlo ojalá en un lugar con una temperatura controlada, más que ponerle agua o darle líquido. Hay que recordar que si una persona convulsiona directamente o está con cierto grado de compromiso de conciencia, ponerle cualquier cosa dentro de la boca podría generar que esto se aspire y vaya, digamos, a la tráquea, a la zona respiratoria y puede generar mayores complicaciones. Entonces, lo mejor que uno puede hacer son dos cosas: llamar a la ambulancia y retirarlo de la fuente de calor si es que está consciente. Y si es que no está consciente, comenzar a hacer compresiones torácicas hasta la llegada de los equipos que lo van a asistir de otras maneras, digamos. Dar agua podría generar, digamos, mayores complicaciones agudamente. Ahora, si la persona está conversando, está consciente al 100%, se pueden hacer algunas otras cosas, pero cuando ya tuvo un compromiso de conciencia, es muy probable que haya alguna condición de gravedad que tenemos que revisar antes de hacer algunas otras cosas. Perfecto, ya. Estos son los consejos entonces si es que nos topamos con una persona en la vía pública que esté sufriendo un golpe de calor. Ahora, ¿cómo nosotros con estas altas temperaturas prevenimos un golpe de calor? Ahora, eso es lo más importante, te diría yo, Agustín. En el fondo, la prevención, como siempre, es fundamental y la prevención en esta enfermedad debe ir muy enfocada en los niños pequeños, en los adultos mayores y en aquellos grupos de personas jóvenes que se puedan exponer directamente al calor haciendo ejercicio físico importante. O sea, yo te diría que esos son los tres grupos. ¿En qué contexto es importante para los adultos mayores hoy? Algo de prevención, siempre decimos que evidentemente hay que hidratarse, ponerse, ¿no es cierto?, protector solar, ropa clara y holgada, usar medidas de barrera, pero la principal forma de prevenir es idealmente aquellas personas que no salgan en horarios de altas temperaturas, es decir, idealmente estar en lugares ventilados o con temperaturas controladas la mayor parte del día. Y además algo que a veces se nos olvida es que en estas épocas donde hay exposición a altas temperaturas, los pacientes con enfermedades crónicas deben estar muy controlados. Es decir, el verano no es un momento para relajarse ni con los medicamentos ni con las dietas en esos casos, porque efectivamente empiezan a aparecer síntomas que son derivados de la descompensación de las enfermedades crónicas. Y eso es lo que los motiva a consultar. Y el calor ayuda un poco a esto. Doctor, ¿y tenemos la opción de poder nosotros darnos cuenta cuando ya estamos iniciando un golpe de calor para ahí poder frenarlo, tomar medidas, por ejemplo, parar, entrar a un local? ¿Está esa conciencia Sí. en el tiempo para poder darnos cuenta? Sí, en general sí. Ahí te contaba un poco estos dos grupos de riesgo. Aquellas personas que se someten a ejercicio intenso en el contexto de calor, en general ahí hay una situación que es muy aguda y que podría ser difícil de diagnosticar o de percibir por la persona. En el caso de un adulto mayor que está en el centro, por ejemplo, hace mucho calor, va a tener cefalea, va a empezar con dolor de cabeza, va a empezar con cierta fatiga, empieza a haber taquicardia, el cuerpo empieza a tratar de compensar un poco la vasodilatación, la piel se pone rojita, ¿no es cierto? Son síntomas de vasodilatación y empieza a haber palpitaciones, sensación de falta de aire y dolor de cabeza podrían ser síntomas que nos inviten inmediatamente a ponernos en un lugar, ojalá, con temperatura controlada, como un mall, por ejemplo, en algunos casos, algunas tiendas ya tienen aire acondicionado, hay lugares donde la temperatura controlada es lo que más nos va a ayudar en esos casos. Y ahí, evidentemente, la recomendación es hidratarse y todo el resto de las medidas que les acabo de contar. Claro que sí, doctor. La importancia, obviamente, de prevenir y tomar las precauciones correspondientes. Doctor Luis Herrada, jefe de urgencia de la Clínica Universidad de los Andes, muchas gracias por sus recomendaciones. Gracias a usted, Agustina, por informar. Muchas gracias. Buen día.